Relatos del lado oscuro. Presenta La vida a la suerte, 12º capítulo de las aventuras de Arthur Gordon Pym. Adaptación de la novela de Edgar Allan Poe. Parker me propuso que uno de nosotros en el barco se sacrificara para que los otros 3 sobrevivieran comiéndoselo. Yo ya había sospechado que tendríamos que llegar a este último y terrible extremo, y había resuelto aceptar la muerte en cualquier forma y bajo cualquier circunstancia antes que echar mano de tal recurso. Mi resolución no se había debilitado en modo alguno bajo la intensa hambre que padecía. Por ello llevé a Parker a un lado y pidiéndole mentalmente a Dios que me diera poder para disuadirle del horrible propósito que abrigaba, hablé con él. No, Parker. Por favor, en nombre de aquello en lo que creas, no podemos hacer eso. Es la única solución, Arthur. Lo sabes. No se te ocurra decírselo a Dirk y a Augusto. No podemos hacer algo así. Va contra todos los principios. De sobrevivir no podríamos cargar con ello. Mira, Arthur, todo lo que dices es verdad. Sé que esto es lo más horrible en lo que podríamos pensar, pero he soportado hasta donde la naturaleza humana me lo ha permitido. Pero es innecesario que todos perezcamos cuando, con la muerte de uno, es posible e incluso probable que se salven los demás. Ni te molestes en seguir regañándome. Ya lo había decidido incluso antes de que aquel barco nos ignorara y continuara su camino, aunque apenas te lo haya expresado. Mira, entonces, si no quieres abandonar tu propósito, al menos posponlo un día más. Tal vez aparezca otro barco que nos rescate y podamos resolverlo de otra manera. He esperado bastante, Arthur. No puedo soportar un día más de hambre. Solo quiero que tengas presente que soy yo quien menos débil se encuentra. Así que estoy en condiciones de detenerte usando la fuerza. Si tratas de contarle tu designio sanguinario y caníbal a Dirk o a Augusto, no vacilaré en arrojarte al mar. Al oír estas palabras, Parker se arrojó inmediatamente a mi garganta y sacando una navaja, hizo varios esfuerzos infructuosos para clavármela en el estómago. Atrocidad que solo su excesiva debilidad le impidió cometer. Mientras tanto yo, en el más alto grado de ira, le iba empujando hacia el costado del barco con la clara intención de arrojarlo por la borda. Pero se salvó de ese fin por la intervención de Peters. Basta. ¿Qué sucede? Que Arthur no entra en razón. Solo si uno de nosotros... ¡Calla! ¡No te atrevas! Solo si uno de nosotros se sacrifica, los demás vivirán. El efecto de estas palabras fue aún más terrible de lo que me había figurado. Tanto Augusto como Peters habían meditado desde hacía tiempo la misma espantosa idea de Parker. Él había sido sencillamente el primero en expresarla. De acuerdo, hagámoslo de inmediato. Yo había calculado que por lo menos uno conservaría la suficiente fuerza de voluntad para ponerse a mi lado y resistir cualquier tentativa de realizar tan espantoso designio. Y con la ayuda de uno de ellos no tenía miedo de impedir su consumación. Al resultar fallidas mis esperanzas, me vi obligado a atender a mi propia seguridad, pues una mayor resistencia por mi parte podía ser considerada por aquellos hambrientos como causa suficiente para jugar sucio en la tragedia que sin duda se desarrollaría rápidamente. Estoy dispuesto a someterme a su proposición, pero les ruego que la aplacen solo por una hora, mientras la niebla desaparece. Tal vez así podamos divisar algún barco. Con grandes dificultades obtuve de ellos la promesa de aguardar durante ese tiempo. Y como había calculado, la niebla se disipó antes de que hubiese expirado la hora. Mas como no aparecía ningún barco a la vista, nos dispusimos a echar suertes. Con la mayor repugnancia, me detengo a relatar la espantosa escena que siguió. Escena que en sus más minuciosos detalles ningún acontecimiento posterior ha podido borrar de mi memoria en lo más mínimo, y cuyo horrendo recuerdo amargará todos los momentos futuros de mi existencia. Pasaré, pues, por esta parte de mi relato con la mayor presteza que la índole de los acontecimientos de que tengo que hablar lo permita. El único medio que ideamos para la terrorífica lotería en la que íbamos a tomar parte consistió en echar pajas. Hicimos unas astillas y se acordó que fuera yo el que las sostuviese. Me retiré a un extremo del barco mientras mis pobres compañeros se situaron en el opuesto, vueltos de espaldas hacia mí en silencio.
La ansiedad más amarga que experimenté durante este drama horrible fue la del rato que estuve ocupado en la colocación de las astillas. Son pocas las ocasiones en que el ser humano deja de sentir el más profundo interés por la conservación de su vida, y este interés aumenta momentáneamente con la fragilidad del asidero al que se agarra la vida. Pero ahora que el silencioso, definitivo y grave asunto en que estaba comprometido me permitió reflexionar sobre las pocas probabilidades que tenía de librarme de la más espantosa de las muertes, una muerte para el más horroroso de los fines, todas las partículas que podían constituir mi energía volaron como plumas elevadas por el viento, dejándome desamparado y presa del más lastimoso terror. Al principio no tuve fuerzas suficientes para reunir las pequeñas astillas de madera, pues mis dedos se negaban por completo a cumplir su oficio y las rodillas me entrechocaban con violencia. Por mi cerebro pasaron rápidamente miles de proyectos absurdos para evitar tener que participar en la terrible lotería. Pensé dejarme caer de rodillas ante mis compañeros, suplicándoles que me permitiesen liberarme de aquella exigencia, lanzarme de repente sobre ellos y, matando a uno, hacer inútil la decisión mediante la suerte. En una palabra, hacer todo lo que fuera preciso, menos seguir adelante con lo que tenía en las manos. Por último, después de esperar mucho tiempo en esa actitud estúpida, me volvió a la realidad la voz de Parker. Vamos, Arthur, apresúrate. Termina con la ansiedad que todos estamos sufriendo. Ni aún entonces acertaba a colocar las astillas en mi mano, pues solo pensaba en toda clase de astucias para que a cualquiera de mis amigos le tocase la paja corta, pues se había acordado que quien sacase la más corta de las 4 pajas de mi mano muriese para la salvación de los demás. Antes de que alguien intente condenarme por esta aparente crueldad, debe ponerse en una situación semejante a la mía. Ya no era posible más dilación y, con el corazón casi saltándome del pecho, avancé hacia la parte del castillo de proa, donde me estaban aguardando mis compañeros. Tendí la mano con las astillas y Peters sacó inmediatamente una de ellas. Mi astilla no es la más corta. Es tu turno, Augusto. Miren mi astilla, tampoco me toca morir. En aquel momento se apoderó de mi alma toda la fiereza del tigre. Me dirigí hacia mi pobre compañero Parker con el odio más intenso y diabólico. Pero este sentimiento no duró mucho y al fin, con un convulsivo estremecimiento y cerrando los ojos, le tendí las 2 astillas restantes. Transcurrieron más de 5 minutos antes de que se resolviese sacar su suerte. Y durante este tiempo de inquietud que partía el corazón, no abrí ni una sola vez los ojos. Por fin, una de las 2 astillas fue rápidamente arrancada de mi mano. La decisión estaba tomada, pero yo no sabía si era en favor o en contra mía. No hablaba a nadie y yo no me atrevía a mirar la astilla que tenía en la mano. Vamos, Arthur. Abre los ojos. Lo hice y vi en el semblante de Parker que me había salvado y que él era el condenado. Falto de aliento, caí sin sentido en la cubierta. Me recobré de mi desmayo para ver la consumación de la tragedia, en la muerte de quien había sido el instrumento principal de que se cumpliese. Sin embargo, Parker no opuso resistencia y cayó muerto en el acto de una cuchillada en la espalda por Dirk Peters. No debo detenerme a relatar la horrible comida que siguió inmediatamente. Estas cosas han de imaginarse, pues no hay palabras con poder suficiente para impresionar el espíritu con el tremendo horror de su realidad. Baste decir que, habiendo apaciguado en cierta medida la rabiosa sed que nos consumía gracias a la sangre de la víctima, y habiendo desechado por común acuerdo las manos, los pies y la cabeza, y arrojándolas junto con las entrañas al mar, devoramos el resto del cuerpo en pedazos durante los 4 eternamente memorables días del 17, 18, 19 y 20 de aquel mes. El día 19 cayó un chubasco que duró 20 minutos y pudimos recoger cierta cantidad de agua con ayuda de la manta que habíamos pescado en la cámara al dragarla después de la tempestad.
La cantidad que recogimos no pasaría de unos 2 litros, pero incluso con tan escasa provisión, recobramos fuerza y esperanza. El día 21 nos vimos reducidos de nuevo a la más extrema necesidad. El tiempo seguía aún cálido y apacible, con nieblas de vez en cuando, brisas ligeras, generalmente del norte a oeste. El día 22, mientras estábamos sentados muy juntos, meditando sobre nuestra lamentable situación, se me ocurrió repentinamente una idea que brilló como un rayo de esperanza. Dirk, acabo de recordar que cuando me encargaste que guardara un hacha en un sitio seguro, la dejé en el castillo de proa, en una de las cámaras de babor. Tal vez con ella podamos abrir un boquete en la cubierta sobre la despensa y de este modo sacar fácilmente las provisiones. Bien pensado, Arthur. Hagámoslo. El acceso a la cámara será más difícil, pues la abertura es mucho más pequeña. No importa, Augusto. De todas maneras intentaré el descenso. Átenme una cuerda como en las ocasiones anteriores. Yo me sumergiré. De acuerdo. Me sumergí resueltamente y me dirigí con rapidez a la litera, y al primer intento me apoderé del hacha. Esta fue acogida con las mayores aclamaciones de alegría y triunfo, y la facilidad con que lo había conseguido fue considerada como un buen augurio de nuestra salvación. Comenzamos pues a abrir un boquete en la cubierta con la energía de la esperanza renovada. Dirk Peters y yo manejábamos el hacha por turno, pues Augusto no podía ayudarnos a causa de su brazo herido. Incluso nosotros, tan débiles como estábamos, apenas podíamos sostenernos sin apoyo, y no pudiendo trabajar más de un par de minutos sin descansar. Abrir un boquete amplio tomaría varias horas. No importa. Para llegar hasta la despensa, trabajaremos a la luz de la luna. Lo conseguimos al amanecer del día 23. Peter se ofreció a bajar, y una vez hechos los preparativos descendió, volviendo enseguida con un pequeño tarro que, para alegría nuestra, resultó estar lleno de aceitunas. Después de repartírnoslas y devorarlas con la mayor avidez, le dejamos bajar de nuevo. Esta vez el resultado fue más allá de nuestras esperanzas. ¿Qué lograste sacar, Dirk? Miren, es un jamón y una botella de vino de Madeira. ¡Perfecto! ¡Bebamos! Pero modérense, ya saben cuáles son las perniciosas consecuencias de no hacerlo. El jamón ya no está bueno. Déjame ver. Creo que podemos rescatar unas 2 libras cerca del hueso. Augusto y Dirk no pudieron dominar su apetito. Se comieron su parte del jamón al instante, pero yo fui más prudente y solo comí una pequeña porción de la mía, por temor a la sed que me iba a originar. Luego descansamos un rato de nuestra tarea, que había sido terriblemente dura. Al mediodía, sintiéndonos algo sobrepuestos y fortalecidos, reanudamos nuestra tentativa en busca de provisiones, bajando alternativamente Peters y yo. Durante este intervalo tuvimos la buena suerte de reunir en total 4 tarros más de aceitunas, otro jamón, una garrafa que contenía cerca de 15 litros de excelente vino de Madeira, y lo que nos causó más alegría, una pequeña tortuga de las Islas Galápagos. El capitán Barnard había llevado varias a bordo. Más adelante tendré ocasión de hablar de esta especie de tortugas. La palabra Galápago significa tortuga de agua dulce. Por su forma peculiar, su tamaño y sus movimientos, se le ha dado el nombre de tortuga elefante. Yo he visto algunas que pesaban de 120 a 150 libras. Tienen un aspecto extraño y hasta repugnante. Pueden vivir sin comer durante un tiempo increíblemente largo, habiéndose conocido casos en que han sido arrojadas a la bodega de un barco y han permanecido en ella 2 años sin alimento alguno. Y al cabo de este tiempo, se las ha encontrado tan gordas y tan sanas como el primer día. Por una particularidad de su organismo, estos animales se asemejan al dromedario. En una bolsa situada en el nacimiento de su cuello, las tortugas llevan constantemente una provisión de agua. En algunos casos, al matarlas, después de haberlas privado durante 1 año de todo alimento, se han encontrado en sus bolsas hasta unos 12 litros de agua fresca y potable.
Su principal alimento es perejil silvestre y apio, además de verdolaga y otros vegetales que abundan en las colinas cerca de la costa donde se encuentra este animal. Constituyen un sustancioso y nutritivo alimento y han servido sin duda alguna de medio para conservar la vida de miles de marineros empleados en la pesca de la ballena y en otros menesteres en el Pacífico. La que tuvimos la suerte de sacar de la despensa no era de gran tamaño. Pesaba probablemente unas 75 libras. Era hembra, se encontraba en excelente estado, quizá excesivamente gorda, y guardaba en la bolsa del cuello más de 1 litro de agua fresca y limpia. Esto era ciertamente un tesoro para nosotros, y cayendo de rodillas todos a la vez, dimos fervientes gracias a Dios por tan oportuno socorro. Nos costó mucho trabajo sacar al animal por el boquete, pues se resistía con furia y su fuerza era prodigiosa. Ayúdenme, se me escapa de las manos. Si se lanza al mar la perderemos. Resiste, Dirk. Trataré de lazarla con la cuerda. ¡Eso es! Bien hecho, Augusto. Lograste retenerla. Esperen, ya salgo de aquí, les ayudaré a subirla. Ahora hay que sacar el agua de su cuello y guardarla en el cántaro. Haré un vaso con el cuello de esta botella. Bien, quedó un vaso pequeño. Esta es la porción que cada uno debe beber al día para que nos dure el agua. De acuerdo. Oigan, las mantas que logramos sacar de la cámara ya están completamente secas. Creo que esta noche podremos dormir cómodamente. Es cierto, Augusto. Hasta cenaremos aceitunas y jamón. Y un mesurado trago de vino. Excelente, amigos. Solo recuerden que tenemos que asegurar nuestras provisiones con cuerdas a los restos del cabrestante. Y también a la tortuga, pero boca arriba. Hay que mantenerla viva todo el tiempo posible. Las aventuras de Arthur Gordon Pym. 12º capítulo. Edgar Allan Poe. En la novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym, publicada en 1838, los sobrevivientes del naufragio del barco ballenero recurren al canibalismo para continuar con vida. La ley del mar, que incluía otras tradiciones como que el capitán del barco debía ser el último en abandonarlo, o que las mujeres y los niños fueran los primeros en ocupar los botes salvavidas, también hacía referencia a la permisividad de practicar canibalismo si no había otra forma de sobrevivir a un naufragio. Para realizarlo se acostumbraba a cortar pedazos de cuerda para que cada persona tomara uno al azar. Quien tomara el más pequeño sería el sacrificado. Este proceso podría repetirse tantas veces como fuese necesario hasta que los supervivientes fuesen rescatados o hasta que quedase un solo superviviente en la balsa. Existen 3 dramáticos casos reales de canibalismo en naufragios. En 1816 ocurrió la tragedia ampliamente documentada, conmovedora y polémica de una fragata francesa llamada la Medusa. Este navío viajaba junto con otros 2 hacia Senegal para tomar posesión de la colonia que Inglaterra le había regresado a Francia. A bordo viajaban el nuevo gobernador de Senegal junto a su familia, el personal administrativo para su nueva misión y un batallón de infantería de marina. Pese a las advertencias y a que el mar estaba en calma y había buena visibilidad, el capitán hizo encallar el barco en un banco de arena frente a la costa de Mauritania. Se trataba del aristócrata Hugues du Roy de Chomereis, que no había navegado en 25 años, pero que había sido nombrado capitán de mar y de guerra por los Borbones por motivos políticos. El capitán intentó liberar la Medusa, pero no pudo hacerlo, así que ordenó abandonarlo y ubicó en los 5 botes salvavidas a sus allegados, a otras personas privilegiadas, a las mujeres y a las niñas y los niños. Quedaron a bordo 17 tripulantes y para los 120 soldados y 29 marinos y pasajeros que quedaban, se construyó de manera improvisada una balsa de 7 metros de ancho por 20 de largo. Simplemente al abordarla, media balsa se hundió. El capitán la ató a uno de los botes para remolcarla, prometiendo que no los dejaría atrás. Pero esa misma noche, ordenó soltar las amarras y los dejó a la deriva. Las casi 150 personas a bordo solo contaban con un paquete de galletas marineras, 5 barricas de vino y 2 de agua. Las galletas se acabaron ese mismo día.
Pronto empezaron a luchar unos contra otros por ubicarse al centro de la barca para no caer al mar. El agua para beber también cayó por la borda, y los siguientes 13 días, hasta que la balsa fue rescatada, ocurrieron suicidios, asesinatos y canibalismo. Al final de la primera semana quedaban solo 28 personas, quienes cortaron las extremidades y rasgaron la piel de sus compañeros fallecidos. Colgaron los trozos de carne humana en tiras para que se secaran al sol y pudieran comerlas. Bebieron su propia orina y lanzaron por la borda a los más débiles con el fin de conservar el poco vino que quedaba. La balsa de la Medusa fue encontrada accidentalmente por el Argus, uno de los barcos de la expedición, pues nadie había dado alarma para organizar una búsqueda. El Argus regresó para recuperar la caja de caudales, en los cuales se encontraban 90,000 francos, y los restos de las baterías de cañones de la fragata, pero se encontraron con la balsa y su dantesca escena de hombres gravemente heridos, embriagados por el vino y enloquecidos por el hambre y la desesperación. Se habían comido hasta el cuero de los correajes, las bolsas de munición, las vainas de sus armas y sus sombreros. El espectáculo de los cadáveres sangrientos los horrorizó. El gobierno francés intentó encubrir los hechos, pero la prensa reveló la verdad. La opinión pública se escandalizó. No podían entender cómo se había abandonado de esa forma a marinos que iban a luchar por su patria. El primer reportaje sobre el naufragio fue el del cirujano Henry Savigny, uno de los 15 supervivientes. El cartógrafo Alexander Corret también publicó su testimonio con el fin de conseguir la indemnización para todas las víctimas de la Medusa, ya que sus reclamos habían sido ignorados. Incluso algunos de los sobrevivientes fueron encerrados en calabozos para silenciarlos. El pintor Theodore Géricault, de 27 años de edad, quería hacerse famoso a toda costa y encontró en la tragedia de la balsa de la Medusa la forma de hacerlo. Trabajó 10 meses investigando en la prensa y entrevistando a los supervivientes, quienes incluso aceptaron posar para su pintura. También su alumno, el pintor Delacroix, posó para el cuadro. Géricault incluso construyó una maqueta real de la balsa, visitó la morgue y consiguió trozos de carne humana que colgó y secó para poder copiarlos y darle más realismo a su impactante pintura. Se dice que su estudio tenía un terrible hedor. En 1819, el pintor presentó La balsa de la Medusa. Esta obra icónica del romanticismo francés actualmente se exhibe en el Museo del Louvre. La pesadilla de la balsa de la Medusa marcó un parteaguas en la navegación de Francia. Como muestra cabe decir que existe una canción infantil francesa llamada Había un barquito, que narra las peripecias de un grupo de marineros que no tienen nada que comer y deciden jugarse a las pajitas a quien sacrificarán. Al final, Dios salva al grumete haciendo que muchos peces salten sobre la cubierta, pero en la versión española, el joven no tiene tanta suerte y se lo comen con salsa blanca y jerez. Pero Dios castiga a los marinos por su mala acción, enviándoles una terrible tempestad. Otro de los naufragios que condujeron al canibalismo fue el del ballenero Essex, que al igual que el Grampus de las aventuras de Arthur Gordon Pym, partió de Nantucket, Massachusetts. El Essex fue embestido y hundido por un cachalote en el Océano Pacífico en 1820. Este cachalote era mucho más grande de lo normal y golpeó el barco en 2 ocasiones. Otra publicación narraba la historia de un cachalote albino que habitaba el Pacífico Sur llamado Mocha Dick. Este incidente fue una inspiración para la novela de 1851 Moby Dick, escrita por Herman Melville. El barco naufragó a 3.700 kilómetros al oeste de la costa occidental de Sudamérica. Tras el naufragio, los 21 marinos se embarcaron en 3 pequeños botes balleneros usados como botes salvavidas, con poca comida y agua fresca. Navegaron a la deriva llegando a la inhabitada isla Henderson. Pero después de una semana agotaron los recursos naturales de la isla y volvieron a embarcarse. Solo 3 hombres decidieron permanecer en tierra. El exceso de sodio en la dieta de los marinos y la desnutrición les produjo diarrea, síncopes, debilitamiento, forúnculos, edemas y deficiencia de magnesio que causa comportamiento violento. Los marinos tuvieron que beber su propia orina y como todos eran fumadores, también sufrieron síndrome de abstinencia. Los primeros hombres que murieron fueron amortajados en sus ropas y arrojados al mar siguiendo la ley marinera. Sin embargo, al agotarse la comida, recurrieron al canibalismo.
Primero se comieron a quienes morían. En su mayoría eran hombres negros, a quienes no se les había dado suficiente comida. Después decidieron por suerte a quién se sacrificaría. 7 hombres murieron de esta manera y sirvieron de alimento para los demás. Finalmente, a 3 meses de haber naufragado, 2 marinos fueron rescatados por un bergantín inglés y otros 3 por un ballenero americano. Los sobrevivientes informaron de sus compañeros que se habían quedado en la isla Henderson y también les rescataron. Estaban al borde de la muerte. El primer oficial, Owen Chase, escribió un relato del desastre, titulado La narración del más extraordinario y desastroso naufragio del ballenero Essex. Se cuenta que uno de los sobrevivientes al momento del hundimiento del barco era sobrino de Chase, pero en medio de la travesía fue uno de los sacrificados para servir de alimento. El mismo Chase tuvo que darle la noticia a su hermana, quien nunca más volvió a hablarle. Los recuerdos de esta terrible experiencia agobiaron a Chase hasta el fin de su vida. Sufrió constantes dolores de cabeza, así como terribles pesadillas, y se obsesionó por almacenar comida en el ático de su casa. Al igual que Herman Melville, Edgar Allan Poe se inspiró en la narración de Chase, pero no incluyó el ataque de la ballena, sino que se centró en la lucha por la supervivencia para escribir la primera parte de la narración de Arthur Gordon Pym. Otro sobreviviente de la travesía fue Thomas Nickerson, quien tenía solo 14 años cuando embarcó como grumete en el Essex. Thomas hizo carrera en la pesca de la ballena y en la marina mercante, y fue agente naval en Nueva York. Cuando se retiró, el escritor Leon Lewis le convenció para que escribiera sus recuerdos, pero estos no fueron publicados sino hasta 1984, 100 años después de su muerte, bajo el título La pérdida del barco Essex, hundido por una ballena, y la trágica experiencia de la tripulación sobre botes balleneros. Tanto la balsa de la Medusa como el ballenero Essex naufragaron antes de que Poe escribiera su novela. Sin embargo, hubo un tercer caso de canibalismo ocurrido casi 50 años después de la publicación de su novela. Fue el caso del yate británico Mignonette, naufragado el 5 de julio de 1884. Este desastre sorprende no solo por lo dramático del mismo incidente, sino por las coincidencias con la obra de Poe. El Mignonette navegaba por la ruta atlántica del sur rumbo a Australia. El yate había sido comprado por un rico abogado australiano, quien contrató a Tom Doodle, un experimentado marino muy solicitado, para que comandara su nuevo barco hasta Australia. Pero antes de rodear el Cabo de Buena Esperanza, las tormentas lo hicieron naufragar. Además del capitán, iban como tripulantes Edwin Stephens, Edmund Brooks y un muchacho de 17 años llamado Richard Parker. Los 4 sobrevivieron en un bote durante más de 3 semanas, alimentándose de una tortuga que lograron capturar. A pesar de que bebieron su propia orina para no deshidratarse, Parker bebió agua de mar y enfermó. Empezó a delirar e incluso estuvo a punto de volcar el bote. Como la tortuga se había acabado y Parker estaba cerca de la muerte, Dudley y Stephens decidieron matarlo para alimentarse con su cadáver. Brooks se opuso, pero dijo que se sometía a la mayoría. Entonces el capitán le dijo tranquilamente a Parker que iba a matarlo, y enseguida le clavó un cuchillo en la garganta. Luego repartió el cuerpo entre los 3. 24 días después, el navío alemán Moctezuma divisó el bote y rescató a los 3 supervivientes, así como los restos del cadáver de Parker. Los hombres fueron juzgados en Gran Bretaña por la muerte de su compañero, sin que hubiese mediado ningún sorteo. Esto fue juzgado por un tribunal militar como asesinato, creando jurisprudencia al respecto. Brooks fue liberado por haberse opuesto, pero los otros 2 acusados fueron hallados culpables y condenados a muerte. Sin embargo, como la opinión pública les era favorable, se pidió clemencia y la sentencia fue conmutada por 6 meses en prisión. Lo sorprendente es que, tal como ocurre en la novela de Poe, hubo 4 sobrevivientes. El sacrificado se llamaba Richard Parker y este fue asesinado con un cuchillo. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus,
Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.